Entonces veníamos hablando, estábamos empezando a hablar de la historia clínica y entonces, como veníamos hablando, las partes de la historia clínica y estamos en datos de identificación. Sí, entonces los datos de identificación, estábamos allí en ese momento cuando ya vamos a hacer el cambio. Hay alguien que está grabando otra vez. Ya yo ya puse a grabar. Bueno, no importa. Queda grabado ahí 2 veces. Bueno, entonces vamos aquí a ver. Quedamos. Ahí ven bien. No, Se profe. ven todas las Se ven diapositivas. pequeñas casi todas. Sí, ese es el problema cuando uno lo cambia acá. Un momentico ya, bueno. Ah, ya. Ahí. Sí, doctor, Ahora ahora sí. sí. Perfecto. Entonces, estábamos hablando de los datos de identificación. ¿Sí? Entonces, en los datos de identificación habíamos hablado del estado civil, ¿verdad? Que dependiendo si era soltero o casado, habían unos factores de riesgo para desarrollar ciertos tipos de enfermedades, uno que otro grupo. Y eso a veces es muy controversial. De pronto, nosotros diríamos que las personas que no tienen una pareja estable o que son solteros sin pareja estable, de pronto tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad de transmisión sexual, diría yo, por ejemplo. Pero eso pues no es del todo cierto. Eso son apreciaciones personales, pero no es del todo cierto. Pero sí hay algunos factores de riesgo con respecto a la organización como tal, que hacen que las personas casadas o que tengan una pareja estable tengan un riesgo diferente a las personas que son solteras. Después también, e incluso eso podría ser por diferencias en cuanto a la edad, pero esto no es del todo cierto. Además de eso que también cuando uno pregunta por estado civil y si la persona ya es casada, se denota cierto grado de organización, pues estructural y con una familia. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Con respecto al lugar de nacimiento, procedencia y residencia, esto es importante porque muchos estudiantes apenas colocan lugar de nacimiento y residencia, pero no de procedencia. Y esto puede cambiar. El ejemplo, por ejemplo, nosotros podemos tener una persona que nació en Bogotá, ese es su lugar de nacimiento. Y en estos momentos procede de Tierra Alta, que está trabajando, trabaja en una mina en Tierra Alta, o trabaja allá en Cerro Matoso, o trabaja allá en Montelíbano. Él procede de allá porque está trabajando allá, pero su lugar de residencia es Montería. Entonces, fíjense ustedes que cambia el lugar de nacimiento a procedencia y residencia. Pues en algunas ocasiones las personas tienen igual lugar de nacimiento, procedencia y residencia, pero eso puede cambiar, porque la persona reside en Montería, pero él viaja a Tierra Alta, hace su trabajo y regresa acá a Montería los fines de semana, o sea que su lugar de residencia es Montería, y eso puede tener implicaciones, porque acuérdense que el lugar donde reside la persona o el lugar de donde procede pueden haber factores de riesgo para la persona enfermarse. Lugar de residencia que no cumpla con las condiciones adecuadas de salubridad, que no cumpla con las necesidades básicas, esenciales, pues es un lugar de residencia que se convierte en un factor de riesgo para enfermarse. Lo mismo que el lugar de procedencia también, o el lugar de nacimiento, porque hay enfermedades que son más comunes en ciertos sitios. Entonces, eso es importante que ustedes lo definan bien. Con respecto a la escolaridad, es importante. Vuelvo y les repito, esto está también incluso más explicado, un poquito más explicado porque es un poco más extenso, está explicado en el documento que dice explicatorio de historia clínica. Con respecto a la escolaridad, por ejemplo, es importante nosotros conocer la escolaridad del paciente. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros le vamos a entender a él o él nos va a entender lo que nosotros le vamos a decir es diferente a una persona que es analfabeta y que de pronto no entiende términos, mientras que una persona que es profesional, de pronto nosotros pues le vamos a entender más de lo que nos está diciendo y él nos va a entender los procesos a nosotros.
O sea, no es que vamos a tratar uno mejor que otro, no, es por igual, pero sí tenemos que adaptarnos un poquito más a aquellas personas que no tienen un grado de educación o que no tienen una escolaridad en la cual nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más importante para que la persona nos entienda lo que nosotros le queremos decir. Y en muchas ocasiones también nosotros tenemos dificultades para entender lo que el paciente quiere decir. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la escolaridad, la religión. Muchas religiones tienen preceptos que pueden ir en contra de muchas partes científicas. Por ejemplo, los testigos de Jehová son personas que no aceptan la colocación de sangre total, transfusiones, y esto pues lógicamente hay que tenerlo en cuenta en el momento de nosotros manejar un paciente. Entonces, hay ciertos preceptos religiosos que incluso determinan el tipo de alimento que consume la persona y eso pues puede variar en forma circunstancial el estado de salud. La ocupación, yo les había dicho ahora rato que la ocupación es fundamental en los datos de identificación porque de acuerdo al trabajo que realiza la persona nosotros podemos determinar un factor de riesgo para que la persona se enferme y si ese factor de riesgo tiene que ver con el motivo de consulta por lo cual el paciente acude. Vemos, por ejemplo, que las personas que trabajan que están en trabajos en los cuales es netamente mecánico de cargar objetos pesados y que todo el tiempo está cargando objetos pesados, es muy manual, tienen mayor riesgo musculoesquelético. De tener una esguince, una luxación o dolores musculares o molestia o desviación de la columna, o sea, una escoliosis. Mientras que aquellas personas que trabajan en escritorio, que todo el tiempo están sentados, son personas que tienen un mayor riesgo porque son sedentarios de tener una enfermedad cardíaca o de sufrir de colesterol, de triglicéridos o hipertensión arterial como factor de riesgo el sedentarismo. Y así sucesivamente, o las personas que trabajan en fábricas donde hay exposición a material particulado, pueden tener más riesgo de enfermedades pulmonares o enfermedades de la piel. Entonces, ahí nosotros, de acuerdo a la ocupación, vamos mirando cuál es el riesgo que tiene la persona. También hay que, en datos de identificación, consignar lo de la seguridad social. Sí, o sea, ¿a qué régimen? Ustedes saben que nosotros tenemos un régimen que se llama régimen contributivo, que está este régimen, ¿quiénes aportan en este régimen contributivo? Aportan las personas que son trabajadores independientes, que ellos cotizan mensualmente, según el ingreso base de cotización, ellos cotizan 1, 2 o 3 salarios mínimos de acuerdo al ingreso de cotización. Esos son los independientes y son los asalariados, son personas que trabajan con una empresa y también cotizan, pero en este caso la empresa cotiza aparte de la seguridad social. Y el otro grupo de personas son los del régimen subsidiado. ¿Sí? El régimen subsidiado, en este caso, son personas que son identificadas por un sistema de identificación que se llama el SISBEN, pero se llama SISBEN, Sistema de Identificación de Beneficiarios. Y las personas que cumplen con ese requisito, según la calificación de SISBEN, pueden quedar como subsidiados. Entonces el Estado debe subsidiar la salud de esas personas. Entonces, por eso es que hay EPS contributivas y EPS subsidiadas. Y además hay otras que son prepagadas. O sea que la persona paga por su salud, además de tener el régimen contributivo, puede pagar de pronto para que lo atiendan más rápido, entonces utiliza las prepagadas. Entonces, aquí tenemos que colocar el régimen, o sea, la EPS que pertenece y si es contributivo o si es subsidiado, y listo. ¿Sí quedó claro esa parte de la seguridad social? Sí. Hay un punto ahí que se llama confiabilidad. Confiabilidad de la historia clínica. Aquí, este punto, en este momento todavía, cuando nosotros estamos haciendo la historia clínica, todavía no es factible determinar si la confiabilidad es buena, regular o mala. Así se determina, buena, regular o mala. No es que el 55%, otros me colocaron el 83%, no. O sea, la confiabilidad no se puede medir con números así. O es confiable lo que dice el paciente, ¿es bueno, es regular o es mala la confiabilidad? Y eso lo sabemos cuando más adelante. Ese lo podemos dejar en stand-by y más adelante cuando el paciente hable del motivo de consulta y cuando comencemos a interrogar la enfermedad actual, incluso cuando interroguemos
más adelante nosotros vamos a dar cuenta que tanto el paciente se está contradiciendo en lo que dice. Entonces ya ahí nosotros vamos a tener un criterio con respecto a la confiabilidad. Y otra es la fecha de elaboración, o sea, la fecha en la cual se elaboró la historia clínica. Entonces viene el motivo de consulta. Espérense un momentico. Motivo de consulta. Entonces, el motivo de consulta es la razón por la cual, óigase bien, el paciente requiere atención. Sí, es la razón por la cual el paciente requiere atención médica. Por lo cual el paciente va al hospital, va a la clínica, va a urgencia en un momento con el dolor y dice, tengo dolor. Ese es el motivo de consulta, tengo dolor. ¿Ya? Aquí yo estoy poniendo esto en forma textual. Dice, el motivo de consulta es la base para iniciar el desarrollo de la enfermedad actual. Óigase bien, es la base para lo que diga el paciente en el motivo de consulta, es lo que yo me baso para iniciar la enfermedad actual, o sea, para escribir la enfermedad actual. Ya que este síntoma o síntomas deben ser componentes principales de la enfermedad del paciente, lógicamente, porque por eso es porque él consultó. Por eso es que yo no encuentro coherente lo que dice abajo. Si el motivo de consulta no se encuentra dentro de la evolución de la enfermedad actual, debe haber una equivocación y se deberá corregir. Me explico, con palabras castizas. El paciente nos llega nosotros le preguntamos qué le pasa y el paciente dice, tengo dolor de barriga y diarrea, porque así contestan, barriga. Entonces, ahora les digo cómo se debe hacer eso. Y entonces nosotros comenzamos a llenar, ya ese es el motivo de consulta, dolor de barriga y diarrea. Y entonces nosotros comenzamos a hablar del paciente que presenta un dolor en fosa ilíaca derecha, de una intensidad de tanto dolor, y además eso presenta fiebre y presenta escalofrío, y no habla de la diarrea, ¿sí? O sea, acuérdense que si el motivo de consulta no se encuentra dentro de la evolución, que en ese caso fue la diarrea que no la aclaró, ahí hay un error porque hay que aclarar lo que se dice en el motivo de consulta, hay que aclararlo en la enfermedad actual. Por eso, hay que tener en cuenta lo siguiente. El motivo, oígase bien, el motivo de consulta debe ser lo más conciso posible y entre comillas, ¿sí? Y debe ser entre comillas cuando son palabras textuales del paciente. Me explico. Si yo le pregunto, señor, ¿por qué viene acá a urgencias? El señor dice, porque me duele el listón del lomo y la tabla del pescuezo. Supongamos esto un ejemplo. Entonces, yo tengo que colocar ahí eso. Ahora, si son términos demasiado confusos, porque en muchas ocasiones un otro medio que vaya a leer no va a entender qué es el listón del lomo, ¿sí? Ni la tabla del pescuezo. Entonces, en esos casos que son muy confusos, nosotros somos los que vamos a escribir ahí. Motivo de consulta, dolor en cuello y en región dorsal o en región cervical posterior. Listo. En ese caso, si el paciente es muy confuso y nosotros somos los que tenemos que escribir ahí en motivo de consulta, eso no se coloca entre comillas. Solamente lo colocamos entre comillas cuando son palabras textuales del paciente. Entonces, eso que quede claro, solamente entre comillas, si son palabras textuales del paciente que nos está refiriendo directamente. Otra cosa importante es que nosotros debemos analizar, oígase bien, cuando el motivo de consulta es un diagnóstico. ¿Sí? O sea, que el paciente, y eso más adelante también lo vamos a revisar, que el paciente, nosotros le preguntamos, ¿por qué viene? ¿Por qué viene a consulta? Porque tengo apendicitis, o sea, y entonces colocan en el motivo de consulta, tengo apendicitis. No, eso es un error grave, porque eso es un diagnóstico y nosotros no podemos empezar una historia clínica con un motivo de consulta ya con un diagnóstico, porque entonces ¿para qué lo demás? Entonces, ahí en ese caso, si usted le pregunta al paciente por qué viene y él dice porque tengo apendicitis, usted tiene que decirle, señor, yo le pregunto es ¿qué se siente? ¿Qué tiene? Ah, sí, es que yo tengo un dolor aquí del lado derecho de la barriga, o sea, dolor en fosa ilíaca. Ah, listo. Entonces, usted viene por dolor.
Ah, bueno, entonces el motivo de consulta, dolor abdominal. Ajá, ¿y qué más tiene? No, y además de eso, fiebre. Pues, paciente refiere dolor abdominal, fiebre, pero no podemos colocar un diagnóstico. Ojo, no podemos colocar un diagnóstico en el motivo de consulta, porque no es coherente con la historia clínica. Otra cosa importante en el motivo de consulta es que debemos colocar en orden de importancia los síntomas. Lógicamente, si el paciente lo que más le molesta, ¿cuál es lo que más le molesta? No, doctor, el dolor ahí bajito de barriga. Ah, bueno. Entonces, ese sería el primer síntoma que nosotros colocamos en motivo de consulta. Y además es lo que más presenta. No, doctor, y tengo diarrea. Y diarrea. Listo. Entonces, el motivo de consulta debe ser lo más claro, conciso y corto posible. No sea, los motivos de consulta no pueden ser de más de un renglón, incluso está más corto un renglón y no deben ser de 2 ni 3 renglones porque eso ya se vuelve una enfermedad actual. Entonces, por eso es que yo les digo que hay que colocar en orden de importancia los síntomas para eso, para que vayan del más que más molesta hasta el menos. Ya después, en la enfermedad actual, además de esos síntomas, podemos buscar nosotros lo que se llama síntomas asociados, que también están, y yo les voy a explicar ahora. Ya les había dicho eso, que son los términos médicos cuando el motivo de consulta sea confuso. Por ejemplo, en este caso no debe ir entre comillas porque lo va a colocar usted en médico. No se debe colocar como motivo de consulta un procedimiento quirúrgico, ya tampoco, ni un diagnóstico, ni un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué viene? Entonces, por, por prostatectomía, porque le van a operar la próstata, porque por apendicectomía. No, eso es un procedimiento quirúrgico, o por una mastectomía, no. Entonces explique qué es lo que se siente, ¿sí? Pero no colocar ni un diagnóstico ni un procedimiento quirúrgico dentro del motivo de consulta. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a qué se refiere con edad aparente. Ah, listo, ya te voy a decir a qué se refiere con edad. Edad aparente es la que aparenta. Hay personas que aparentan más edad de la cronológica y otras que aparentan menos, lo que refleja el paciente en su físico, en su fascia, en la cara. Entonces, eso es lo que es edad aparente, o sea, lo que aparenta la persona y que de pronto usted ve en la persona, una persona que usted no conoce en la calle y usted piensa, no, esta persona puede tener 40 años y vamos a ver que tiene 20. O sea, eso es lo que está aparentando la persona con su físico, ¿ya? Ok, profe, gracias. Bueno. Acuérdense, repito, evitar dejar como posible motivo de consulta un diagnóstico porque tengo apendicitis o en el caso de un procedimiento quirúrgico. Registrar en el motivo de consulta los síntomas o signos que aquejan al paciente. Y acuérdense, lo ideal en el motivo de consulta es que estos se consignen en orden de importancia y cronológico de el que más molesta y el que menos molesta. Primero va el más molestoso. Entonces, estos son ejemplos de motivos de consulta. Miren ustedes, el paciente dice que tiene anfisia, dice así anfisia, eso lo dice el paciente, él no va a decir de disnea ni nada de eso. Él dice anfisia y dolor en el pecho. También dice dolor en la barriga y vómito. O puede decir fiebre y dolor de cabeza o dolor en el pecho y palpitaciones. Esperen un momentico que está ahí un ruidito aquí, voy a cerrar aquí para... Listo, continuamos. Dolor en la barriga y vómito. O fiebre y dolor de cabeza. O dolor en el pecho y palpitaciones. Entonces son ejemplos de motivos de consulta. Si ustedes pueden verificar, todos tienen entre comillas. ¿Por qué? Son dichos textualmente por el paciente.
Ahora, enfermedad actual. Entonces, si ustedes miran, ya hicimos datos de identificación, ya hablamos de motivo de consulta, entonces ahora nos vamos a detener hablando de la enfermedad actual. Y solamente estamos en anamnesis o interrogatorio. Entonces, ¿qué es la enfermedad actual? La enfermedad actual es la narración cronológica, oígase bien, clara y concisa de los diferentes síntomas y signos por los cuales el paciente busca ayuda médica. O sea que en la enfermedad actual nosotros vamos a narrar lo que nos dice el paciente, pero ya no con palabras del paciente, sino con palabras médicas, lo que está presentando el paciente. Pero hay algo importante aquí, narración cronológica. O sea que tiene que ser acorde con el tiempo que empezaron los síntomas, desde cuándo empezaron los síntomas, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo en la enfermedad actual es un análisis detallado del desarrollo del síntoma, cómo se ha desarrollado el síntoma, desde cuándo empezó, características del síntoma, porque eso es base fundamental en la enfermedad actual y cuando hagamos revisión por sistema también es importante. Entonces, tenemos que desarrollar bien los síntomas. No podemos dejar un síntoma que el paciente presentó o que dijo en el motivo de consulta, no podemos dejarlo así aislado en la enfermedad actual. Tenemos que caracterizarlo, tenemos que investigar cada uno de los síntomas. Entonces, para eso, nosotros nos podemos valer de estos tips para nosotros poder desarrollar en la enfermedad actual mejor el síntoma. Y dentro de esos tenemos, por ejemplo, la fecha de inicio. Y no es que hay que colocar la fecha de inicio allí. Por ejemplo, ¿cómo redacta uno la enfermedad actual? Y ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces nosotros decimos, paciente que refiere, por ejemplo, presentar desde hace tanto. Siempre tenemos que poner desde cuándo, porque acuérdense que es una narración cronológica. Entonces nosotros decimos, paciente que refiere presentar desde hace 3 días dolor tal, tal, tal. Paciente que refiere que desde hace tantos días o horas o semanas, siempre empezar caracterizando de forma cronológica el síntoma principal. Pero asimismo, oígase bien que esto es donde más se equivocan, pero asimismo, así como nosotros caracterizamos en forma cronológica el síntoma principal, también los otros síntomas tenemos que ubicarlos desde el punto de vista cronológico. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Si nosotros decimos que el paciente viene con dolor abdominal de 4 días de evolución y el otro síntoma es diarrea, nosotros tenemos que definir, cuando comencemos a hablar de diarrea, desde cuándo presenta la diarrea. ¿La diarrea la presenta hace 4 días también? O usted puede decir, además de eso, refiere que hace 2 días, ya es hace 2 días, comenzó a presentar diarrea líquida o pastosa, maloliente. Ya ahí estamos también definiendo desde el punto de vista cronológico el otro síntoma. Pero además de nosotros determinar desde cuándo se presenta el síntoma, tenemos que determinar si el síntoma cuánto dura, si el dura es continuo o es en forma episódica. El dolor es continuo, todo el tiempo lo ha tenido, o el dolor es episódico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que dure, cuando se presenta el dolor, dura más o menos entre 15, 20 minutos o 1 hora, ¿sí? Y eso me determina el curso del dolor. Una cosa es la duración, otra cosa es el curso. El curso se refiere a cómo evoluciona el dolor durante el día, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos decir que el paciente refiere que el dolor se empieza en horas de la mañana y disminuye a la hora del mediodía. Y que el dolor, cuando se presenta, dura más o menos entre 1 y 2 horas, o puede ser entre 15 y 20 minutos. Entonces estamos hablando, el curso es cómo evoluciona el dolor durante el día, y en caso de duración es cuando el dolor se presenta, cuánto dura, o puede ser que la duración es que el dolor es continuo. En caso que el dolor sea continuo, pues lógicamente lo va a tener siempre, ¿sí? Lo va a tener siempre. Ahora,
Hay personas que tienen el dolor siempre, pero refieren que en las horas de la noche el dolor se intensifica. Puede suceder, y eso me está hablando de cómo es el curso de ese dolor. ¿Está claro esa parte? Sí, profe. Sí, doctor. Bueno, otra cosa que tenemos que nosotros que determinar del síntoma, en el caso, por ejemplo, del dolor, que es uno de los síntomas más frecuentes por lo que la gente consulta, ¿sí? Es el dolor, es la localización. Y con respecto a la localización, debemos ubicarlo desde el punto de vista anatómico. Si el paciente consultó el paciente dijo, tengo dolor de cabeza, usted cuando esté haciendo la enfermedad actual, usted debe decir, paciente que refiere cefalea frontal o parietal o occipital o cefalea global. Ahí estamos nosotros localizando el síntoma. Si el paciente refirió en el motivo de consulta que tenía dolor abdominal, usted no puede estar repitiendo lo mismo que dijo el paciente en la enfermedad actual. Entonces usted puede decir, paciente que refiere dolor en fosa ilíaca derecha o en fosa ilíaca izquierda o en epigastrio o en mesogastrio. Ahí estamos definiendo específicamente el sitio donde se presenta el dolor y no como algunos que dicen, no, entonces refiere hace 3 días presentar dolor en abdomen, pero ¿en qué parte del abdomen, por Dios? O dice dolor en tórax, pero ¿en qué parte del tórax? ¿Sí? O dolor en el brazo, pero ¿en qué parte del brazo? Entonces que hay que tener ubicación anatómica para localizar el síntoma. Y algo importante, y que solo, óigase bien, solo cuando estamos hablando de dolor, es la intensidad. Sí, porque de pronto la disnea se describe por las escalas de disnea, la temperatura por los grados centígrados. Entonces, el dolor, ahora, como el dolor es un síntoma y es subjetivo, porque es muy difícil saber yo en el momento cuánto dolor tiene el paciente, cómo lo mido. Acuérdense que el dolor es un síntoma y los síntomas no se pueden medir porque son subjetivos. Lo que se mide son los signos, como por ejemplo la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Esos son objetivos porque lo podemos medir. Pero cuando un paciente me refiere dolor, como es un síntoma, yo no puedo medir ese dolor, entonces tengo una escala que se llama la escala análoga del dolor. Esa escala yo la utilizo para poder medir qué tanto dolor tiene el paciente y entonces la escala consiste en que uno le dice al paciente, mire, ¿qué tanto dolor tiene usted? Si yo lo califico de 1, es el menor dolor posible, casi que no tiene dolor, y 10 es el máximo dolor que usted pueda soportar. ¿En cuánto calificaría su dolor? Entonces el paciente dice, no, yo el dolor lo tengo por ahí en 6 o en 7, es un dolor más o menos, o tengo en 8, ya es un dolor más fuerte, o lo tengo en 3 o 4, ya es un dolor más tolerable. Entonces, cuando a nosotros nos consulta un paciente por dolor, oígase bien, tenemos que graduarlo en la intensidad. Y no tienen que decir que en la escala análoga al dolor, no. Presenta cefalea de tipo frontal con una intensidad de 8/10. Ya, el médico que va a leer sabe de qué está hablando usted. Una cefalea en la región frontal y tiene una intensidad de 8/10, que es un dolor bastante fuerte. Entonces, de esa manera, nosotros categorizamos ese síntoma específicamente del dolor. Pero también hay algunos motivos de consulta en las cuales nosotros podemos medir frecuencia y número. Por ejemplo, cuando hay diarrea o cuando hay vómito, ¿sí? O cuando aumenta la diuresis, o sea, la orina, o disminuye, entonces nosotros podemos colocar los más comunes son cuando el paciente presenta diarrea y vómito, que podemos categorizarlo por frecuencia, número y también por volumen. Cuando nosotros hablamos de frecuencia y número, nos referimos a con qué frecuencia la persona ha tenido las deposiciones en el día, con una frecuencia de cada 3 o 4 horas, y más o menos en el día cuántas tuvo, entonces número, o cuántos vómitos, la frecuencia de vómito es cada 2 horas, o sea que en el día presentó más o menos entre 10 y 12 vómitos, si no durmió en la noche porque estaba vomitando. Entonces una cosa es frecuencia, las veces que se repite, y los números que nos daría cuántos números de vómito o cuántos números de deposiciones tuvo la persona.
Y el volumen, que también se refiere a estas que se pueden medir en volumen, porque nosotros podemos medir el volumen de un vómito o un volumen de una deposición si es una diarrea líquida. Entonces nosotros podríamos decir que presenta deposiciones diarreicas con una frecuencia de 3 o 4 veces, una frecuencia de cada 3 o 4 horas y con un número que puede ser de 7 o 8 veces al día, y las cuales tienen un volumen abundante o poco volumen o mediano volumen en cuanto a la cantidad. Eso con respecto a estos que se pueden medir de esta forma. Pero hay otras cosas que también debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a desarrollar el síntoma, y son los factores agravantes, que también se llaman precipitantes, o los factores, o hay otros que lo atenúan, que lo disminuyen el síntoma. En este caso, tenemos que preguntarle al paciente, ese paciente que de pronto que nos llega con un dolor lumbar, es un paciente que de pronto está trabajando en una fábrica y está cargando objetos pesados, y entonces el paciente comienza a quejarse de dolor lumbar, y el paciente llega a la consulta, el paciente dice, uno le puede preguntar, mire, ¿usted qué es lo que más le intensifica el dolor? Entonces dice, no, doctor, cuando yo estoy sentado y me voy a poner de pie, el dolor es insoportable. Entonces es un factor agravante. ¿Y qué es lo que más lo alivia? Entonces el paciente dice, cuando estoy acostado en la cama, extendido en la cama, o cuando ya comienzo a caminar, el dolor se alivia, se aumenta el dolor. Algo que lo precipita es cuando el paciente se va a incorporar. Otra característica de pronto es los pacientes que sufren de migraña, por ejemplo, en los cuales ellos dicen que la migraña, el dolor, la molestia empeora con la luz o los sonidos, mientras que se atenúa cuando él está en la oscuridad y cuando está en el silencio. Entonces, eso es importante, que nosotros definamos esos factores agravantes o atenuantes de un síntoma. El otro son síntomas asociados, porque de pronto eso no lo dijo el paciente en el motivo de consulta, porque él dijo lo que más le molestaba. Pero ya cuando nosotros estamos elaborando la enfermedad actual, nosotros le preguntamos, mire, ¿y qué otras molestias tiene usted acompañando ahora esto? Entonces el paciente dice, no, doctor, yo también me siento con debilidad. Entonces, de todo el cuerpo, entonces refiere debilidad generalizada. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que empezaron los síntomas. Hay que definir, acuérdense, la parte cronológica. O el paciente puede decir también que presenta escalofrío. ¿Desde cuándo presenta esos escalofríos? O puede decir que no le dan ganas de hacer nada, que tiene o puede decir que tiene falta de apetito, inapetencia. Entonces hay que preguntarle, ¿desde cuándo tiene usted la falta de apetito? No, si el cuadro empezó hace 4 días, desde el mismo momento en que empezó el dolor, yo no tengo apetito. Entonces ya ustedes están categorizando un síntoma asociado. Y lo otro es qué tanto, óigase bien, interfiere con las actividades de la vida diaria la molestia o los síntomas. Se pregunta, ¿usted ha podido hacer sus actividades de la vida diaria con el dolor o con la molestia? Entonces el paciente dice, no, yo no puedo. Entonces ahí me está también hablando de la intensidad del síntoma, que es un síntoma que ya interfiere con las actividades de la vida diaria. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es categorizar los síntomas, y eso tenemos que hacerlo, narrarlo, escribir, o sea, nos tenemos que volver redactores. Y acuérdense que en la enfermedad actual nosotros tenemos que escribir con las palabras médicas, mientras que en el motivo de consulta son las palabras textuales del paciente. Hay otra cosa importante que tenemos que aclarar, es con respecto al motivo, cuando vamos a elaborar la enfermedad actual, dependiendo también si el motivo de consulta es, óigase bien, que puede variar. Si el motivo de consulta es un episodio o una exacerbación, quiere decir una complicación de una enfermedad crónica, o si el motivo de consulta por lo cual llega el paciente es un episodio agudo que no está relacionado con una enfermedad crónica. Y entonces, dependiendo de la una o de la otra, nosotros debemos empezar la enfermedad actual en forma diferente. Me voy a explicar. En el primer caso, es una complicación ya de una enfermedad crónica. Es el típico caso del paciente diabético, ¿sí?
el cual llega con poliuria, polidipsia, polifagia, desorientación, deshidratación. Es un paciente que llega complicado con su cuadro de diabetes. Entonces, allí, antes de empezar a indagar en la enfermedad actual y el paciente consultó por deshidratación y desorientación, entonces, pero es secundario a su enfermedad crónica. Entonces, antes de empezar a desglosar los síntomas del paciente, nosotros comenzamos a escribir paciente de tantos años de edad, diabético de tantos años de evolución, quien consulta por tal. Entonces, fíjense ustedes que estamos empezando la enfermedad actual refiriendo que es un paciente diabético crónico. ¿Y por qué? Porque por lo que consulta el paciente en este momento es una complicación de su enfermedad crónica. O de pronto es un paciente asmático, ¿sí?, en el cual llega con una crisis asmática. Entonces nosotros, motivo de consulta, me estoy ahogando, dice el paciente. Entonces, en enfermedad actual, que coloca usted, como es una complicación, en este caso del asma, entonces usted coloca paciente de tantos años de edad, asmático crónico de tantos años de evolución, quien consulta por presentar disnea de pequeños o medianos esfuerzos, tal. Entonces, allí sí estamos, como el motivo de consulta es una complicación y hace parte de la enfermedad crónica, estamos empezando la enfermedad actual mencionando la enfermedad crónica. Caso contrario, óigase bien, es que el motivo de consulta sea un episodio agudo que no tiene nada que ver con la enfermedad crónica. Entonces les pongo el ejemplo del paciente que es asmático, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, un joven de 17 años que es asmático, en este momento no tiene ninguna crisis ni tiene dificultad, y él sale a practicar patinaje en el parque, pero estando en el parque se resbala, se cae y tiene un trauma en antebrazo y llega a la consulta. Eso es un episodio agudo que no tiene nada, óigase bien, nada que ver con su enfermedad crónica, que es el asma bronquial. Entonces, en ese caso, nosotros no vamos a empezar la enfermedad actual, paciente de 17 años con asmático crónico de tantos años, porque eso no tiene nada que ver por el motivo de consulta ahora, que fue una caída. Y ya, óigase bien, en ese caso, el asma bronquial vendría a ser parte en la historia clínica de antecedentes personales patológicos. Entonces, quiero que me digan si les quedó claro esta parte o tienen alguna duda con respecto a esto. Jóvenes. ¿Me escuchan? Doctor, Sí, sí, doctor. sí. ¿Hay alguna duda con respecto a estas dos formas de empezar en enfermedad actual, dependiendo si es una enfermedad crónica o si es complicación de enfermedad crónica o es en episodio agudo que no tiene nada que ver con la enfermedad crónica? Yo tengo una duda en el episodio agudo que no tiene ninguna Ajá. relación con la enfermedad crónica. ¿Me podría explicar de nuevo? Sí, o sea, cuando el paciente consulta por una patología que no tiene nada que ver con su enfermedad crónica, nosotros no vamos a empezar diciendo que el paciente tiene una enfermedad crónica de tantos años de evolución, porque eso no es una complicación de su enfermedad crónica. Por eso les doy el caso específico del paciente con asma. Él es asmático, pero él no consulta con asfixia ni consulta con disnea. Él consulta porque se cayó patinando y tiene lo más probable es que tenga una fractura en el antebrazo. Entonces, en ese caso, nosotros no vamos a iniciar la enfermedad actual diciendo paciente asmático, porque no tiene nada que ver, en ese momento su historia de asma no tiene nada que ver con el motivo de consulta. En ese caso, ya asma bronquial pasaría a ser parte cuando hablemos de antecedentes personales de tipo patológico. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. O lo mismo que el paciente llegue con un dolor abdominal, que lo más probable es que sea una apendicitis y el paciente sea asmático. No hay que empezar diciendo paciente con asma bronquial, porque eso no tiene nada que ver el asma bronquial con una apendicitis. Es única y solamente cuando la enfermedad, cuando sea el motivo de consulta sea una complicación de la enfermedad crónica. Entonces, miren las preguntas. Cuando se inició, esto es de ayuda, solamente de ayuda para ustedes elaborar la enfermedad actual, cuándo se iniciaron los síntomas, si estaba sano hasta dónde estuvo sano, si tiene una enfermedad crónica, porque acuérdense, eso les sirve, porque puede ser una complicación de una enfermedad crónica, lo que está consultando el paciente. Entonces había que preguntarle esto.
cómo le comenzó la enfermedad, cuál es el síntoma principal. Ustedes deben indagar cuál es el síntoma principal para iniciar por allí, por el síntoma principal. Hay que preguntar los otros síntomas que ha tenido, cómo ha evolucionado la enfermedad, si ya el paciente, cuando yo digo cómo ha evolucionado desde su inicio, es si empezó con este dolor, luego que apareció, si el dolor ha aumentado o ha disminuido, porque en algunas ocasiones el paciente dice que empezó con un dolor de hace 4 días, pero con una intensidad de 8/10, pero nosotros teníamos que preguntarle de hace 4 días para acá, la intensidad ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido igual, ¿sí? Porque algunos pacientes dicen que empiezan con una intensidad de 4/10, pero luego dicen que en el transcurso del día, a los 2 o 3 días, la intensidad se volvió 6 o 7/10. Entonces, eso es cómo ha evolucionado desde su inicio. Incluso, qué síntomas persisten y cuáles han desaparecido. Si hay otro que le puede dar una idea a usted es si el paciente ha estado hospitalizado por esa enfermedad previamente, si le han hecho algún estudio diagnóstico, usted se va haciendo una idea de qué puede ser lo que tiene el paciente, cuáles han sido los resultados. Otra cosa, por ejemplo, es los tratamientos que el paciente ha recibido. Y aquí es muy importante que quiero hacer una aclaración con respecto al tratamiento que el paciente ha recibido. Cuando nosotros estamos haciendo la enfermedad actual, en algunas ocasiones el paciente como que viene con ese dolor de hace 4 días, dice que hace 2 días viene tomando acetaminofén, ¿sí? Para el dolor, y que no ha tenido una mejoría importante, motivo por el cual consulta. Listo, entonces el paciente nos está refiriendo ahí en enfermedad actual, que es de este momento, que él está tomando acetaminofén en este momento. Ojo con esto que les voy a decir. Cuando pasemos a antecedentes personales y lleguemos a antecedentes farmacológicos, esto no es un antecedente farmacológico, hielo, porque ese acetaminofén que lo está tomando en estos momentos es para la enfermedad actual, pero no es un antecedente. Cuando uno en antecedentes personales y más explícitamente en antecedentes farmacológicos pregunta por antecedentes, quiere decir por medicamentos que él viene tomando anteriormente. Si el paciente, por ejemplo, es hipertenso, ahí en antecedentes farmacológicos va a decir que viene tomando hace 2 o 3 años losartán o amlodipino o cualquier medicamento antihipertensivo. Entonces, ¿por qué les digo yo esto? Porque estos son los errores más comunes que cometen ustedes cuando me presentan las historias clínicas. ¿Cuál es? Que ustedes en enfermedad actual dicen, el paciente refiere que hace 2 días viene tomando acetaminofén y ese acetaminofén nuevamente lo meten allá, ¿en dónde? En antecedentes farmacológicos. Y eso no es un antecedente farmacológico porque eso hace parte de la enfermedad actual. ¿Está claro esa parte? Sí, doctor. Bueno. Y también preguntarle qué síntomas persisten en el momento de la consulta. Todo eso nos da una idea. Entonces, miren, con respecto a la enfermedad actual, hay una serie de cositas que debemos tenerlas bien claras. Primero, dejar que el paciente se exprese libre, ¿sí? Y espontáneamente su enfermedad. Una, que deje lo que hable. Definir el tiempo de inicio de los síntomas es otra premisa aquí. Todos los síntomas hay que definirlos en tiempo de inicio. Si el dolor empezó hace 4 días, pero tiene vómito, los vómitos desde cuándo empezaron. Si tiene diarrea, desde cuándo empezó la diarrea. Si tiene fiebre, desde cuándo empezó la diarrea y cómo ha evolucionado. Entonces, definir el tiempo. Hay que hacerle la historia del síntoma y la enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando de historia del síntoma y la enfermedad, me estoy refiriendo desde cuándo empezó, cómo ha evolucionado el síntoma, ¿sí? Con respecto a la enfermedad. No quedarnos solamente que presentó dolor hace 4 días, pero cómo ha evolucionado el dolor, ¿sí? Y cómo ha evolucionado la diarrea. Y aquí hay que definir el tipo de cronología, porque el dolor puede ser que lo presenta hace unas horas, unas 5 o 10 horas, o puede ser hace un día, 2 días, o hace una semana. Entonces hay que definir el tiempo en el cual el dolor o el síntoma ha evolucionado. Otra cosa importante es no solo enumerar, oígase bien, sino analizar los síntomas y relacionarlos, como les dije yo, analizarlos cada uno, no es enumerarlos. Porque este es otro error que cometen ustedes en enfermedad actual. Que de pronto el síntoma principal, que es el dolor, ustedes hablan de intensidad y hablan de curso y frecuencia del dolor, todo esto, pero ¿qué sucede?
Los demás síntomas los mencionan, pero no los analizan, no los caracterizan. Por ejemplo, si usted dijo además que tenía diarrea, entonces solamente dice diarrea, más nada. Si es líquida, si es acuosa, si es pastosa, si es fétida, qué cantidad, con qué frecuencia, qué volumen, todo eso. Y desde cuándo empezó la diarrea. Fíjense ustedes lo importante que es eso. Aquí también debemos continuar con los conceptos de anatomía topográfica. Acuérdense, anatomía topográfica, anatomía de Larios, en la cual hay que definir exactamente dónde es el dolor. No nos sirve en enfermedad actual decir que el paciente tiene un dolor abdominal. Hay que referir en qué sitio del abdomen el paciente presenta el dolor. Es en fosa ilíaca, es en hipogastrio, es en hipocondrio, es en flanco derecho, flanco izquierdo. Entonces eso es importante definirlo. Y si es en tórax, en qué parte del tórax, es en región precordial, ¿sí? A nivel de región external, o es entre el tercer y cuarto espacio intercostal derecho, o es en región infraclavicular. Todo eso hay que definirlo. Y si es en región lumbar, es en región lumbar derecha o izquierda. Todo eso hay que definirlo, porque la anatomía topográfica hay que definirla porque el médico que va a leer la historia clínica necesita ubicarse exactamente dónde es el sitio de dolor cuando se vaya a hacer el examen físico. Y usted también necesita ubicarse. Hay otra cosa importante que son los tratamientos previos, ¿sí? Y las respuestas. Entonces ahí es donde va, usted le pregunta, la persona tiene un dolor de hace 4 días, y entonces usted le pregunta a la persona qué tratamientos ha recibido para ese dolor, ¿sí? O sea, ahí es donde entra, no, yo hace 2 días vengo tomando acetaminofén, una tableta cada 8 horas, ¿y cómo se ha sentido? El dolor me lo alivia por un ratico y después nuevamente aparece el dolor. Entonces usted consigna eso, refiere a haber tomado acetaminofén cada 8 horas hace 2 días, pero el dolor se ve en forma momentánea, pero luego aparece. Entonces ya estamos hablando de ese tratamiento previo y la respuesta. Y otra cosa importante, y que es, no, evite esas preguntas sugerentes que usted le dice, usted no hizo o usted sí. No le sugiera nada al paciente para que le dé una respuesta al paciente, sino en forma espontánea el paciente lo refiere. Entonces aquí tengo un ejemplo que tiene unos errorcitos que yo se los voy y se los puse a propósito, pero de todos modos es ilustrativo de cómo sería una enfermedad actual. Entonces necesito, por favor, que uno de ustedes me lea en voz alta esta enfermedad actual, este ejemplo de enfermedad actual. A ver, no todos al mismo tiempo. Yo, profe. Hágale pues. Ejemplo. Paciente que ingresa por un cuadro de 3 días de dolor localizado en la fosa ilíaca izquierda con una intensidad de 6 de 10, el cual se extiende a hipogastrio y se irradia a la pierna del mismo lado y se acentúa con las comidas o al caminar. Refiere además sensación de llenura epigástrica y reflujo frecuente. Manifiesta haber ingerido antiespasmódicos recetados por un médico con una leve... Espera un momentico, profe, que se me fue la pantalla. Ya va. Ok. Con una leve mejoría sin referir la dosis. Sin referir la dosis. Ok, sin referir la dosis. Pero el cuadro de dolor se acentuó en las últimas 6 horas, acompañado por vómitos en número de 3 con poco contenido, motivo por el cual consulta. Ahí donde dice poco contenido debería llevar una coma. Con poco contenido, coma, ese es un horror ortográfico. Sí. Mire. Con poco contenido, coma, motivo por el cual, porque ahí terminó esta frase y empieza la otra. Entonces, bueno, entonces eso es un ejemplo. Entonces, es un paciente, acuérdense que tiene un dolor de 3 días, ¿sí? Un dolor, cuadro de dolor de 3 días. ¿Dónde está el dolor? En fosa. El dolor está en fosa ilíaca izquierda, hace 3 días. Bueno, y inmediatamente nosotros le preguntamos y catalogamos la intensidad del dolor de 6 sobre 10 en la escala análoga que ya habíamos hablado. Listo. Y además dice que el cual se extiende a hipogastrio, o sea, aquí hay algo que debemos aclararle para que
en la historia clínica no vayan a cometer errores. El dolor está en fosa ilíaca izquierda, está en abdomen, y luego se extiende hipogástrico, ahí mismo en el abdomen. Cuando el dolor se pasa de un mismo sitio a un área adyacente, se extiende. O sea que en este caso, él se extiende hipogástrico. Y si ustedes miran, dice, y se irradia a la pierna del mismo lado. O sea que ya el dolor salió del abdomen y se fue a la pierna del mismo lado. En ese caso no se dice se extiende, sino que se dice se irradia, así como está allí. ¿Qué es importante aquí? Bueno, estamos hablando que es un dolor localizado, es una entidad 6/10, pero si ustedes dicen, si ustedes miran aquí, el dolor empezó hace 3 días, ¿verdad? Y luego dice aquí que se extiende hipogástrico y se irradia a pierna del mismo lado. ¿Desde cuándo? No lo dice. Y acuérdense que nosotros tenemos que catalogar desde el punto de vista cronológico el dolor. Y en este momento, él dice que se extiende a hipogástrico y se irradia a la pierna del mismo lado, pero no dice desde cuándo. Y dice que se acentúa con las comidas, o sea, esos son factores que lo agravan, las comidas o al caminar. Ahí está bien. Luego dice, refiere además sensación de llenura epigástrica y reflujo frecuente. Pero aquí no dice desde cuándo. Si esa sensación, que son síntomas asociados, acuérdense que estos son síntomas asociados, esa sensación de llenura epigástrica y reflujo, ¿desde cuándo lo presenta? Teniendo en cuenta que el paciente tiene 3 días de dolor y estos síntomas asociados de sensación de llenura, como ustedes ven ahí, aquí están estos síntomas de sensación de llenura epigástrica y reflujo frecuente, habría que decir desde el punto de vista cronológico desde cuándo lo presenta. Desde el mismo día, hace 3 días el dolor, o hace 2 días, o hace un día, o hace horas. Listo. Luego dice, manifiesta haber ingerido antiespasmódicos recetados por un médico con una leve mejoría, pero sin referir la dosis, pero el cuadro de dolor, ¿sí?, se acentuó en las últimas 6 horas. Entonces había que colocar, si se acentuó en las últimas horas, pasó de 6 a 10, 6/10 a ¿cuánto? A 7/10, 8/10. Acompañado además de vómitos en las últimas, bueno, ya el vómito lo tienes en las últimas 6 horas, ahí está la parte cronológica del vómito, en número de 3, son 3 vómitos, con poco contenido, motivo por el cual consulta. Habría que decir ese contenido de ese vómito, si es alimenticio, o sea, alimentario, si es bilioso, o qué tipo de contenido tiene el vómito. Y eso, ese tipo de contenido de vómito y todo, lo tienen más claro, o sea, lo pueden complementar en el archivo que yo les mandé sobre explicatorio de historia clínica. Entonces, ¿está claro todo esto? Sí, doctor. Bueno, continuamos entonces con antecedentes. Hacer una pregunta. ¿Cómo? Yo voy a hacer una pregunta. Sí, claro. En esa historia clínica, pues, dice, hay un antecedente farmacológico que dice que manifiesta haber ingerido antiespasmódicos recetados por un médico con una leve mejoría. O sea, eso se refiere como antecedentes farmacológicos. Eso es un antecedente de la enfermedad actual, eso no es un antecedente farmacológico. Esa es la droga que está tomando para la enfermedad actual, pero no se debe considerar. Cuando ahora vemos antecedentes farmacológicos, no se puede consignar allá porque eso es de ahora. Cuando veamos antecedentes farmacológicos, ya son las drogas que venía tomando antes de tener ese motivo de consulta actual. ¿Ya? Ok, entonces eso no se cataloga como antecedente farmacológico. No, porque eso no es antecedente, eso es lo que viene tomando ahora para la enfermedad actual. Eso no es un antecedente farmacológico, es lo que venía tomando antes de las drogas comunes que él toma, ¿sí? Si es hipertenso, pero en este momento él solamente tomó el antiespasmódico cuando empezó el dolor y eso no es un antecedente, sino que eso hace parte de la enfermedad actual. ¿Ya? Ok, gracias. Profe, y Sí. si en otro caso el medicamento, o sea, si se hubiera presentado automedicación, también se debe aclarar ahí. Claro, claro, buena pregunta. O sea, aquí está diciendo que es recetado por un médico, pero podríamos también consignar que el paciente refiere que se automedica con tal droga, listo, que es lo más común que la gente hace cuando está en la casa y tiene un dolor. ¿O ustedes creen que no es así?
Entonces, eso pasa, que la persona comienza a tomar y después cuando está apurado es que va a consultar. Sí, Bueno, es así. con los antecedentes, entonces vamos a empezar. Ellos nos dan información clara del estado de salud del paciente, del estado de salud de los familiares, porque con eso son personales y familiares, del estilo de vida que lleva la persona, creencias, ocupación, hábitos y costumbres. Entonces vamos a ver y analizar los antecedentes. Entonces, empezamos con los antecedentes psicosociales. Sí. Dentro de esos antecedentes psicosociales tenemos la seguridad física y económica. Hay que preguntar al paciente si físicamente se siente bien o se siente inseguro para hacer las actividades. ¿Qué tanta seguridad económica? Acuérdense que estamos indagando en el ambiente psicosocial. Hay unas preguntas de estas. Si no hay una empatía o si el paciente no quiere, si el paciente quiere mantener su privacidad, son muy difíciles a veces que la conteste. O sea, si él se siente satisfecho desde su parte económica, si hay alguna situación que lo afecte desde el punto de vista afectivo familiar, con la relación familiar, o algún trastorno afectivo sexual con la pareja, que eso puede incidir en el proceso del paciente para la enfermedad. 15 minutos, la enfermedad. Luego, el afectivo social, ¿sí? En el cual también hay que indagar cómo es la relación del paciente con las demás personas que conforman la sociedad, con los compañeros de trabajo, si tiene una buena relación o es una persona aislada. Todo eso, en ese primer puntico que es de antecedentes personales, lo que está buscando es qué tanto está integrado el individuo consigo mismo, con la familia y con la sociedad. Esa es la primera parte psicosocial. Entonces vienen los antecedentes patológicos, o sea, las enfermedades que ha sufrido el paciente. Por ejemplo, enfermedades infecciosas en la infancia, si sufrió de varicela, de sarampión, de parotiditis, si sufrió de roceola, cualquier enfermedad, si tiene un esquema de vacunación, qué enfermedades sufre el paciente, si es diabético, si es hipertenso, desde cuándo es diabético o hipertenso. Entonces, esos son antecedentes patológicos. Si, por ejemplo, sufre de tuberculosis o tiene enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, o ha tenido enfermedades venéreas, si ha sufrido neumonías, paludismo, parasitosis, cualquier enfermedad, ya sea una enfermedad crónica o actual que el paciente presente, hay que consignarla en antecedentes patológicos. Vienen los antecedentes quirúrgicos. Óigase bien, importante esto. O sea, cuando nosotros estamos hablando específicamente de antecedentes quirúrgicos, nos estamos refiriendo a cirugías generales. Por eso es que tenemos que hablar del tipo de cirugía y el tiempo de realizada, así como las complicaciones. En este punto es importante aclarar, y por eso lo coloco entre paréntesis, que muchos también cometen ese error y en antecedentes quirúrgicos ponen lo que se llama cesárea, porque la cesárea no aplica en antecedentes quirúrgicos. Si bien es cierto, la cesárea es una cirugía, la cesárea no aplica en la historia clínica para antecedentes quirúrgicos porque ella se encuentra dentro del área de ginecostétrico. Entonces, no como área de cirugía general. Estos son cirugías generales. Si el paciente se le hizo una apendicectomía, si se le hizo una prostatectomía, si tiene una cirugía de reducción o de agrandamiento de mama, si tiene una cirugía por colecistitis, todas las cirugías que ha tenido él. ¿Hace cuánto? Tienes que consignar aquí, ¿hace cuánto se realizó la cirugía y si tuvo alguna complicación con respecto a la cirugía que se le realizó? También en antecedentes vamos a ver los antecedentes traumáticos. Fíjense ustedes, los antecedentes traumáticos. Y esto hace referencia, los antecedentes traumáticos, es a qué tipo de traumatismos previos ha tenido un paciente y si fue operado, ¿sí?, por ese traumatismo previo. De pronto el paciente tuvo un accidente automovilístico y tuvo fractura de tibia y peroneo, tuvo un trauma cerrado de abdomen y el paciente fue operado por un traumatismo o tuvo un traumatismo craneoencefálico, un trauma cerrado de tórax y el paciente fue intervenido quirúrgicamente. Y además de eso, hay que describir aquí las secuelas. Sí.
Y el tercer punto, que es hospitalario, tiene que ver mucho con este punto, con el segundo, traumático y con quirúrgico. Porque si el paciente tuvo una cirugía, lo más probable es que estuvo hospitalizado. O si el paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico y operado, lógicamente que el paciente fue hospitalizado. Entonces hay que colocar las hospitalizaciones previas, o sea, el motivo, y hace cuánto, o sea, hace cuánto fue hospitalizado. Miren ustedes, con respecto, si es una mujer, lógicamente para el hombre no aplica, los antecedentes ginecostétricos. Entonces, ¿a qué edad apareció la primera menstruación? O sea, la menarquia, hay que colocar esto, hay que consignarlo. ¿Cómo fue el desarrollo sexual? Si tuvo un desarrollo precoz o normal o tuvo un desarrollo muy tardío, desarrollo sexual. Con respecto al ritmo menstrual, con respecto a la cantidad de duración, si los ciclos son regulares o 20 por 3 o 30 por 3 o 30 por 5, cuántos días dura con la menstruación y si tiene flujo menstrual, también hay que consignarlo. Si en antecedentes ginecostétricos, fecha de última menstruación, que puede ser que la mujer consulte por estar embarazada, entonces ahí hay una ficha especial para la embarazada, pero si no, en una mujer que no consulta por embarazo ni quiere estar embarazada, de todos modos, hay que preguntar la fecha de última menstruación, porque podemos tener una mujer que está en menopausia, o sea que ya no menstrua, entonces ella tiene que decir cuándo fue la última menstruación, si hace 2 o 3 años, para nosotros indicar que ya está en menopausia, entonces la fecha de última menstruación. También es importante, y esto sí es importante describirlo, el número de gestaciones, pero hay una fórmula que es la GPCA. GPCA, ¿qué quiere decir? G es gestaciones, cuántos embarazos. P, partos. C, cesáreas. Y A, abortos. Entonces, las gestaciones, número de gestaciones G, entonces supongamos, vamos a hacer una fórmula aquí. Ella tuvo 4 embarazos, entonces uno coloca G4, porque son 4 embarazos, de los cuales tuvo 2 partos, que son por vía vaginal, parto vaginal, colocamos un 2 aquí. Tenemos que de esas 4 gestaciones, una fue cesárea y el otro fue un aborto. Entonces tenemos G4, parto 2, cesárea 1, aborto 1. Y así completamos esta parte. La fecha del último parto, ¿cuándo tuvo el último parto? Hay que definirla también. Inicio de la vida sexual. ¿Desde cuándo comenzó a tener relaciones sexuales? ¿A qué edad? Y la menopausia, ¿desde cuándo? Que también podríamos ayudarnos cuando la mujer dice la fecha de la última menstruación, entonces nosotros sabemos desde cuándo comenzó la menopausia. También es importante en la mujer que tenga vida sexual activa, que tenga pareja permanente, qué métodos anticonceptivos está utilizando, si son los métodos de barrera o son los métodos hormonales, o sea, qué método anticonceptivo utiliza la mujer para planificación familiar. ¿Hay alguna pregunta con respecto a antecedentes ginecostétricos? Profe, yo tengo una pregunta, pero de antecedentes quirúrgicos. Sí, dígame. ¿Usted me podría repetir, por favor, por qué la cesárea no aplica ahí? Es que no escuché muy bien. Bueno, la cesárea no aplica en antecedentes quirúrgicos porque la cesárea no hace parte de la cirugía general, hace parte de ginecostétrica. Entonces, eso es una cirugía ginecostétrica. Entonces, por eso no se coloca en antecedentes quirúrgicos de cirugías generales. Cuando yo digo antecedentes quirúrgicos, me refiero a todas las cirugías generales. Mientras que ya la cesárea hace parte de un antecedente ginecostétrico y por eso es que se coloca en esta fórmula acá. Gestación, parto, cesárea y aborto. Por eso es que se coloca en antecedentes ginecostétricos. ¿Está claro? Ah, ok, sí, muchas gracias. Bueno. Ahora, vienen los antecedentes farmacológicos. Acuérdense, los antecedentes farmacológicos es la medicación habitual que recibe el paciente, la que viene recibiendo habitualmente. O sea, hay que colocar el medicamento y si es posible la dosis. Entonces aquí hago un ejemplo. Este es un paciente que consultó por dolor abdominal, pero es un paciente que es hipertenso. Y lo habíamos dicho, aquí el paciente en antecedentes patológicos dijo que era hipertenso. Listo. Entonces, en antecedentes farmacológicos,
¿Qué sucede? Usted sabe que ya, como el paciente es hipertenso, lo más probable, lo lógico es que el paciente esté tomando un medicamento. Entonces, la medicación habitual. Acuérdese que aquí no se debe colocar la medicación que ha recibido para el motivo de consulta actual, o sea, los antiespasmódicos. En el caso que estamos revisando, no se debe colocar aquí porque esto es de la enfermedad actual. Y aquí estamos preguntando eso por antecedentes farmacológicos de lo que viene tomando habitualmente. Entonces, si el paciente ya vimos, y por eso es que la historia clínica debe tener una coherencia. Si ya usted consignó que en antecedentes patológicos el paciente era hipertenso, entonces en farmacológico usted debe escribir qué medicamento toma el paciente para la hipertensión y, si es lo posible, la dosis. Entonces, losartán, por ejemplo, 50 miligramos una o dos veces al día. Listo. O amlodipino, cualquier droga, o hidroclorotiazida, cualquier medicamento que el paciente toma. Y si es diabético, pues el medicamento que el paciente recibe y la dosis. Aquí está con respecto a antecedentes de transfusiones, o sea, antecedentes transfusionales. Entonces, en ese caso son el motivo de las transfusiones. ¿Por qué fue el paciente transfundido? El paciente fue transfundido por un shock hipovolémico, por un síndrome anémico severo, o el paciente fue transfundido en una cirugía que ameritó que se recibiera transfusión. Entonces, el motivo por lo cual el paciente fue transfundido. Y si es posible, consignar si el paciente recibió sangre total o recibió plasma o el paciente se le transfundió, por ejemplo, glóbulos rojos empaquetados, que también puede suceder que solamente se apliquen glóbulos rojos en una transfusión. Entonces, hay que colocar, en el caso de transfusionales, si es positivo de que recibió transfusiones, el motivo por el cual el paciente recibió la transfusión. También en antecedentes personales están los antecedentes tóxicos, o sea, específicamente nosotros en antecedentes tóxicos investigamos por tabaquismo, alcoholismo o drogas psicoactivas. Entonces, fíjense ustedes que aquí estamos entrando en un terreno muy personal del paciente, de mucha privacidad, y entonces si el paciente no tiene la empatía necesaria y si está viendo que el médico no tiene la empatía con él, es muy difícil que él diga que está consumiendo marihuana y que la está consumiendo desde hace varios años, o lo que más común sí refieren es el tabaquismo, en el cual hay que determinar en el tabaquismo el tiempo en el cual el paciente viene fumando, cuántos cigarrillos al día se fuma y por cuánto tiempo, ¿sí? O en el caso del alcoholismo, con qué frecuencia él toma alcohol, ¿sí? Cuánto dura tomando alcohol cuando toma y la cantidad de alcohol y el tipo de alcohol que la persona consume, lo mismo que las drogas psicoactivas, porque ahí nosotros nos da una imagen más o menos, en el caso, por ejemplo, del tabaquismo, que es un paciente que nos dice que él está fumando, tiene 50 años y está fumando desde los 20 años, es un paciente con 30 años de tabaquismo y es un paciente que puede que se esté fumando entre 10 y 15 cigarrillos o 20 cigarrillos al día. Entonces es un tabaquismo bastante fuerte y esto es importante como tóxico, factor tóxico, porque esto puede influir como factor precipitante o contribuyente a la patología que en el momento, si es de tipo respiratorio, está consultando el paciente. Y acuérdese que ya que no solamente el consumo de cigarrillos ataca los pulmones, también está demostrado en el cáncer de vejiga, ¿sí? Entonces, y otros tipos de cáncer. Entonces, no solamente, o a nivel de cavidad oral. Entonces, es importante tener ese antecedente. Lo mismo que el alcoholismo, porque el paciente puede tener verdaderamente un alcoholismo por la frecuencia, el tiempo y cantidad que consume alcohol, y eso puede producir un daño hepático que puede llevar al paciente a una cirrosis. Entonces, eso es un antecedente tóxico de importancia que nos puede servir para la enfermedad actual. O también hay que indagar sobre antecedentes alérgicos. Si el paciente es sensible o hipersensibilidad, o es alérgico a fármacos, o tiene otras alergias que pueden ser, por ejemplo, al polvo, al polen, a ciertos olores, o a alimentos, por ejemplo. Hay alergias a los alimentos. Entonces, eso debe referirlo al paciente en este momento. En el caso, por ejemplo, si es una hipersensibilidad a fármacos, es importante que el paciente diga a qué fármaco, porque esto hay que consignarlo en grande en la historia clínica para que no si el paciente queda hospitalizado, vaya a prescribir este medicamento en el cual el paciente dice que él es alérgico, porque se podrían cometer
errores en el momento de tratamiento del paciente, formulándole un medicamento en el cual el paciente es alérgico. Ya con respecto al uso del tiempo libre, fíjense ustedes, esa actividad física que realiza el paciente, aquí solamente vamos a indagar sobre si el paciente hace actividad física o qué tipo de, para qué usa el tiempo libre, si es para leer, si es para ver televisión, si es para hacer ejercicio, y en el caso, o no hace nada, o sea que es completamente sedentario, en el caso que si hace actividad física, con qué frecuencia hace actividad física, para nosotros poder determinar si el paciente es sedentario, y el sedentarismo, ustedes saben que es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, aumenta de peso la persona, entonces puede ser también un factor de riesgo para obesidad o para diabetes. Entonces, esto también debemos indagarlo, si la persona es sedentaria o no. Se considera una persona sedentaria si hace menos de 2 veces a la semana actividad física, ya es una persona que se puede considerar sedentaria. Si ustedes miran aquí, ya psicosociales lo habíamos hablado al principio, y vienen los antecedentes familiares. Entonces, en los antecedentes familiares son las enfermedades crónicas y hereditarias que ha sufrido la familia. Aquí son enfermedades de tendencia familiar o hereditaria. Y generalmente lo consultamos en quienes, en familiares en primer grado de consanguinidad, que son los padres, los abuelos, los hermanos, los tíos, familiares. Y, ojo con esto, nosotros como antecedente familiar, el cónyuge no aplica como antecedente de familiar, porque acuérdense que, por ejemplo, en el caso mío, mi esposa es mi cónyuge, pero ella no es familia mía, porque ella tiene una línea familiar. Entonces, no aplica para antecedentes de enfermedades hereditarias, pero sí aplica para enfermedades transmisibles. O sea, que dentro de los antecedentes familiares, en el caso de que la persona tenga cónyuge, solamente vamos a indagar sobre enfermedades transmisibles. Si el cónyuge sufre de tuberculosis, o sufre de cualquier otro tipo de enfermedad transmisible que fácilmente me podría contagiar a mí teniendo una enfermedad transmisible. Entonces, solamente en familiares el cónyuge aplica para enfermedades transmisibles. Y ya, con respecto a las enfermedades familiares, de transmisión familiar, y diabetes, hipertensión, hay cardiopatías, ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama en la mujer o el cáncer de próstata, que hay un antecedente familiar, o si tiene enfermedades de la coagulación, o sea, enfermedades hemorrágicas, o si tiene enfermedades genéticas. Todo esto hay que consignarlo. Aquí es importante aclarar este punto. Solo consignar en la historia lo positivo y el familiar que la padece. Por ejemplo, en antecedentes familiares, padre hipertenso o madre diabética, o tío asmático, ¿sí? Pero no, como hay unos que entonces colocan hipertensión, no, diabetes, no, cardiopatías, no, neoplasias, no, hemorragias, no, genéticas, no, no, hay que colocar solamente la patología y el familiar que la padece. Eso es con respecto a antecedentes familiares. Entonces ya, revisión por sistemas, que es que vamos a continuar en la otra clase, continuar con el proceso. Entonces, aquí, en este momento, vamos a hacer un ejercicio que lo vamos a hacer entre todos, pero que quiero que algunos vayan diciendo quién quiere hacerlo inicialmente. Esto es solamente un ejercicio de lo que hemos hablado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cualquiera de ustedes que quiera, me va a decir, se me va a crear ahora mismo, inventar un motivo de consulta y una pequeña descripción de enfermedad actual, teniendo en cuenta lo que vimos, que tenemos fresco lo que vimos, y yo les voy ayudando para que los demás vayan oyendo, y así vamos cuadrando más o menos, haciendo un ejercicio de retroalimentación con respecto a esto. Entonces, ¿quién quiere empezar de pronto de un motivo de consulta de un paciente? Acuérdense que esto es importante que lo hagan, porque cuando ustedes vayan a hacer ya los trabajos y esto, ya ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Y yo les voy a ir corrigiendo, ¿no? ¿Quién? No todos al mismo tiempo, porque entonces no alcanzamos. No les den miedo, atrévase para que lo vamos a hacer entre todos. Háganle. Se debe comenzar con el motivo de consulta, ¿verdad? Sí, invéntame un motivo de consulta que tú quieras. Acuérdate que son con palabras textuales del paciente. Dolor en el pecho. Dolor en el pecho. Ese es el motivo de consulta de ese paciente. Listo. Ahí, escríbelo, dolor en el pecho. Bueno,
Entonces, ahora me vas a hacer una narración cronológica de ese dolor en el pecho y si hay otros síntomas me los describes ya en enfermedad actual. Entonces empieza, paciente que refiere desde hace tanto, bueno, empieza. Paciente que refiere desde hace 2 días dolor en el pecho y... Ojo. Acuérdate que ya estás en una enfermedad, en una enfermedad actual y no puedes decir dolor en el pecho, solo dice paciente, pero tú tienes que ubicármelo desde el punto de vista anatómico. Ojo, ahí yo sé que ustedes comenzaron a cambiar esto un poquito, pero para eso estamos. Ajá. Paciente, empieza nuevamente. Bueno, aquí no puedo ver quién está hablando, porque no puedo ver acá en la pantalla completa. ¿Quién es? Marianela. Listo, Marianela. Entonces, continúa, ahora sí. Se puede decir paciente que consulta desde hace 3 días, dolor torácico. O sea, consultó hace 3 días, no consulta ahora. Ah, ok, consulta ahora. Que presenta, ¿así? Sí, paciente que consulta por presentar dolor. Desde hace 3 días, ¿sí? Presentar desde hace 3 días, ¿qué más? Dolor. Dolor torácico. ¿Pero en qué parte del tórax? Pero ¿cómo diría ahí, profe? No sé. Dolor en external o dolor infraclavicular o dolor en la reja costal o dolor en el... External. ¿External? ¿A qué altura? Mire, te lo voy a poner de la siguiente forma para que vean ustedes cómo pueden colocar. Refiere dolor a nivel external derecho a la altura del cuarto espacio intercostal. ¿Sí? O sea, ya la persona se ubica a cuarto espacio intercostal del lado derecho, ahí con el borde del esternón. Listo, ahí es el dolor. Ahora sí. Empieza. Dale, María. Un momentico que me enredé. Tranquila, que yo sé que es muy al principio y ya después van cogiéndola. Entonces, estábamos que es un paciente que refiere presentar desde hace 3 días un dolor, ¿sí? A nivel torácico, específicamente en el esternón, del borde derecho a la altura del cuarto espacio intercostal. O sea, puedes decir un dolor a nivel del borde derecho external con cuarto espacio, quinto espacio intercostal. Listo, ya lo ubicaste anatómicamente. Ahora, ¿qué ya más viene sobre ese dolor? Intensidad. Sí, la intensidad. Con una escala análoga del dolor de 8 de 10. No tienes que decir escala análoga del dolor. Tienes que una decir intensidad de 8 de 10. De una intensidad de 8 sobre 10. Ahora, ¿cómo es el curso? ¿Cómo es la duración del dolor? ¿Cómo evoluciona el dolor durante el día? El dolor va aumentando. No sé cómo se dice esa parte. O sea, refiere que el dolor inicia de baja intensidad y va aumentando. Y va aumentando, sí. ¿El dolor es continuo o es episódico? ¿O todo el tiempo? Continuo. De 8 sobre 10 continuo, bárbaro. Bueno, o sea, refiere que el dolor es continuo, pero durante el día hay algunas horas en las cuales se lo presenta más o siempre es lo mismo el dolor. Mediodía, cuando la temperatura aumenta. El dolor aumenta. Sí. Bueno, listo. Entonces es un dolor de una intensidad de 8 sobre 10 que tiene variaciones en el día, aumentando en las horas del mediodía. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algún factor que agrava el dolor o que lo alivia? Lo alivia cuando se encuentra en reposo. Ajá. Y se acentúa cuando hace
Cuando hace actividad física. Cuando hace actividad física, sí. Cuando hace movimientos, el dolor se acentúa. Cuando hace, sobre todo cuando hace actividad física con el miembro superior, cuando carga algo, ahí le vamos agregando cosas, el dolor se acentúa. Y lo alivia a estar en reposo. Fíjense ustedes que ahí estamos armando algo ya. Estamos armando. Esto se trata de armar, de narrar, de escribir. Bueno, ¿y qué más? Y ese dolor le interfiere con las actividades de la vida diaria. Sí. Lógicamente, un dolor que es casi continuo y de 8 sobre 10 interfiere con las actividades de la vida diaria porque tiene que estar en reposo. Listo. Ahora, ¿hay algún síntoma acompañante? Además del dolor, ¿hay otro síntoma acompañante? Se puede decir que tiene... Habla, tranquila, habla. ¿Qué tiene que? Sí. Ok. Ajá. ¿Qué otro síntoma tiene? Acompañante, además del dolor. Dolor de cabeza. Ajá, entonces tú pones, y ese cefalea, ¿desde cuándo la tiene? ¿Desde hace 3 días que comenzó el dolor o la cefalea apareció después? Apareció después. ¿A los cuántos días? ¿Hace cuánto presenta? Refiere además que presenta cefalea. Cefalea. ¿De qué tipo? Anatómicamente. Anatómicamente. Frontal. Cefalea frontal, que aparece desde hace cuánto? 2 días. Hace 2 días. ¿Y cómo es el curso de la cefalea? Tiene alivio cuando toma algún medicamento para la cefalea, acetaminofén, pero cuando pasa el efecto le vuelve la cefalea. O sea que si no toma el acetaminofén, la cefalea es constante. Exacto. Solamente se alivia en el momento que toma, y ahí de paso estás diciendo que el paciente lo tomó recetado por un médico o por automedicación. Automedicación. Entonces, acetaminofén tomó ¿cada cuánto? Cada 8 horas. Cada 8 horas. Listo. Bueno, entonces ahí tenemos el medicamento que toma y que interfiere con las actividades de la vida. Entonces, fíjense ustedes que ahí analizamos un síntoma principal y un síntoma asociado. Entonces, como el paciente no alivia, entonces es motivo por el cual el paciente consulta. Ahí remataría la historia clínica. Entonces, fíjense ustedes que es eso, es nosotros comenzar a poder redactar. Otro más, alguien más que me diga un motivo de consulta allí. Dolor de cabeza. ¿Quién habla? Ani Díaz. ¿Cómo? Ani. Ani Díaz, señor. Listo, Ani. Entonces, el paciente tuyo consultó por dolor de cabeza, entre comillas, porque te lo dijo el paciente así. Entonces, vamos a comenzar. Comienza con la enfermedad actual. Paciente que ingresa con un cuadro de 5 días con un dolor, con una cefalea en la parte frontal y temporal, con una intensidad de 6 sobre 10. Una intensidad. ¿Qué más? ¿Cómo es el curso y la El duración? curso es en horas de la mañana y de la tarde, aumenta, y en horas de la noche se controla el dolor. Disminuye. Sí, señor. Y la intensidad me la dijiste 6 sobre 10, ¿cuánto? 6 sobre 10. O sea que tú estás hablando de que el curso no es continuo, sino que es intermitente el dolor. ¿Sí? Sí. Sí. Y el dolor cuando se presenta, ¿cuánto dura en duración? Duración es, digamos que episódico, Más o menos episodios de cuánto tiempo, porque eso hay que definirlo. de 3 a 4 horas. Ah, listo. Y ya en la noche se disminuye. Sí, señor. Listo. ¿Hace cuántos días me dijiste el dolor? 5 días. 5 días. ¿Lo alivia o lo atenúa algo o lo precipita o lo aumenta algo? Sí, lo agrava la luz y los ruidos, y lo atenúa que la persona pues descanse y esté en un lugar oscuro donde haya poca luz. Tú me dijiste, ¿ha tomado algo para el dolor? Sí, ha tomado ibuprofeno recetado por un familiar cada 8 horas. ¿De cuántos miligramos?
De 800. 800 cada cuánto? 8. Se le tiró el riñón ya. Bueno, listo. No, porque el ibuprofeno 800 se manda uno al día. Bueno, pero ustedes todavía no manejan lo de farmacología, así no hay ningún problema, eso no. Pero de todos modos es bueno que yo les diga eso para que lo vayan sabiendo. Bueno, entonces ya dicen que lo alivia, que lo atenúa el medicamento que viene tomando, que es un medicamento recetado por un familiar. Síntomas asociados. Síntomas asociados, presenta vómitos. No, tú no puedes colocar presenta. Refiere. Refiere vómitos que empezaron a los 3 días de tener la cefalea. O sea que los vómitos empezaron ¿hace cuánto? Hace 2 días. Sí. Si empezaron a los 3 días, él empezó con los síntomas hace 5 días. A los 3 días comenzó con los vómitos, ¿no? O sea, sí, que lleva 2 días con vómitos, que estamos en el 5.º día. Ajá. Más o menos. O sea, como lo quieras decir, entonces hace 3 días comenzó con vómitos. Ajá. ¿Cómo? Ese es el síntoma asociado. Ahora sí, caracterízame el vómito. ¿Cómo así? O sea, vas a decir vómito solo. O sea, me estás diciendo que el vómito empezó hace 3 días. Frecuencia, volumen del vómito. Con una frecuencia no episódica, podría decirse. ¿Cómo así? Vómito no episódico. Si los vómitos siempre son episodios de vómito. Porque tú no vas a tener un vómito continuo 24 horas. Con una frecuencia de 3 veces al día. Frecuencia de 3 veces al día puede ser, ¿sí? 3 vómitos al día. Características del vómito. Abundante. Abundante, sí. Abundante cantidad con alimentos alimentarios o solamente bilioso con bilis. Un vómito con un volumen mayor con residuos de alimentos. Listo. ¿El vómito tiene que ver algo con las comidas antes o después de las comidas? ¿O no tiene nada que ver con las comidas? No, no tiene nada que ver. Listo. Bien. Ahí tenemos la característica del vómito. Entonces, todo eso lo lleva al paciente a consultar. O sea que el vómito fue hace 3 días y el dolor viene hace 5 días. Entonces, fíjense ustedes que de esa forma nosotros podemos categorizar las historias clínicas y vamos solamente por antecedentes, ya terminamos la primera parte, entonces estamos aquí. Entonces, datos de identificación, motivos de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales familiares y entonces ya la próxima semana empezamos revisión por sistemas. El examen físico lo vamos a desarrollar en cada uno de los sistemas que revisemos. O sea, cuando revisamos cardiovascular, hablamos de examen físico cardiovascular. Cuando hablemos de respiratorio, examen físico respiratorio. Cuando hagamos abdomen, examen físico abdomen y así sucesivamente. Entonces ya nos queda es revisión por sistemas, que lo vamos a desarrollar, empezar la otra semana. Y vayan pensando en los grupos, organizándose en grupos. Vayan pensando en eso y para que la próxima semana yo les explique qué es lo que van a hacer con respecto al trabajo. Preguntas con respecto, como es primer día con ustedes, hay algunos que me conocen, hay otros que no me conocen. ¿Qué les parece el desarrollo de la clase? ¿Qué les parece si la clase está llevada en forma adecuada o voy muy rápido? Si la metodología que yo desarrollo se ajusta a lo que ustedes necesitan, no sé. Ahí quiero para que si tengo que mejorar, hay que mejorar cosas, se mejoran. Pues a mí me parece que la metodología que usa es la adecuada y además de todo lo que explicó yo entendí bien. Entonces, no había dado clase con usted, pero me gustó. Bueno, ¿quién más tiene algo que yo tenga que mejorar? Pues? Bueno, listo. No,
Ramos, ¿qué dice? Ramos. No, la verdad es que nunca había dado clase con usted, pero me pareció muy chévere la clase y entendí todo. Bueno, listo. Bueno, pues. Bueno, ustedes tienen que, eso no es chévere, hay que estudiar. Oye, hay que estudiar, para eso está el material ahí, ya tienen el explicatorio de la historia clínica, de esa primera parte de anamnesis, comiencen a leerla, lean nuevamente la presentación, comiencen ustedes ya a organizarse en los grupos, máximo 5, y comiencen ya a cranear una historia clínica, empezando por datos de identificación, motivo de consulta, enfermedad actual y antecedentes personales, antecedentes familiares. ¿Oyeron? Comiencen a trabajar eso que es el primer esbozo de historia clínica. Ya, cuando vayamos más adelantados, ya para la primera entrega de historia clínica, ya que es para el parcial, ya es una historia clínica más fundamental. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. bueno, yo pregunto, ¿los grupos se van a hacer con los compañeros de la clase práctica o con los de la teórica? No, en la teórica, porque me van a mandar todo es de este grupo, del grupo grande, ¿oyeron? Yo no sé. Bueno. Sí, porque es que después eso se vuelve muy engorroso. Entonces, yo por eso les dije, todo lo que es quizzes, exámenes y todo se hacen del grupo principal. ¿Sí me entienden? Para yo tomar la nota ahí del grupo principal. Solamente los grupos de práctica es para las clases. Ya después, al final, sí vamos a organizar cosas que son de sustentación de cada grupo. Entonces, ya ahí sí los grupos serían los que se escojan de cada grupo en particular. ¿Oye? Pero cuando son estas cosas generales de historia clínica o de quizzes o parciales, vamos a organizarnos con el grupo principal. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. O sea, del grupo principal se toman los grupos ahí del grupo principal que es del 2090. Máximo 5. Pueden ser 4, pero máximo 5. Menos de 4 no. Entre 4 y 5 los integrantes del grupo. Bueno, jóvenes, listo. Vamos aquí a parar la grabación. Si no hay más preguntas, detener grabación.